Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una más que tormentosa sesión en el Senado ayer, con ocasión de la revelación de un vídeo donde se ve el primer ataque que en septiembre desarrollaron las fuerzas de Estados Unidos contra una lancha donde supuestamente había drogas procedentes de Venezuela. Claro, esto fue un escándalo, porque el problema no era que se viera cómo atacaban la lancha, que esto en términos legales es muy discutible, porque atacar a una nave en mar abierto es algo totalmente ilegal, salvo que exista, por ejemplo, un mandato de Naciones Unidas. Es decir, si Naciones Unidas hubiera decidido crear una fuerza multinacional, aunque el gran peso recayera sobre Estados Unidos y esa fuerza internacional patrullara en los mares para evitar el tráfico de drogas, cosa que no va a suceder, ya les adelantamos a ustedes, pero vamos a suponer que hipotéticamente se diera el caso, bueno, pues entonces lo que sucede es que esa fuerza tendría que avisar a los traficantes, intentar detenerlos, en un momento determinado podría disparar sobre ellos. Eso entraría dentro de la legalidad. Dedicarse a hundir naves por ahí, sea en el Caribe, sea en el Pacífico o sea en el Índico, es una absoluta ilegalidad desde el punto de vista del derecho internacional, incluso desde el punto de vista de la Constitución americana, porque esos son actos de guerra, no son actos policiales. Los actos policiales tienen sentido dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos. Y claro, para llevar a cabo actos de guerra se da la circunstancia de que tendría que haber una declaración formal de guerra que llevara a cabo el Congreso, cosa que ni se produce ni da la menor sensación de que se vaya a producir. Eso ya es muy grave, pero claro, el vídeo además dejaba de manifiesto que en un momento determinado, lógicamente daban a la lancha, había unos náufragos y esos náufragos eran objeto de un segundo ataque en el que se les daba muerte. Eso es un crimen de guerra. Y eso es un crimen de guerra no porque lo vaya a decir Maduro, que no sabemos si en estos momentos, en el estado en el que está, se molestará en decirlo, sino porque es un crimen de guerra no solo de acuerdo al derecho internacional, que lo es. En Nuremberg se condenó a gente precisamente por ese tipo de acciones, sino que lo es también por el simple hecho de que el propio Manual de Derecho de Guerra de los Estados Unidos considera que es una acción ilegal y que esas órdenes hay que desobedecerlas. Por supuesto, los militares americanos que participaron en esto ni desobedecieron las órdenes ni cosa parecida, cosa que se puede entender, pero recuerden ustedes que también en Nuremberg se estableció el proceso, el principio de que las órdenes que son ilegales no se pueden obedecer y que caso de obedecerse, pues a esa persona se la juzga, incluso como en el caso de Eichmann, se la ahorca en Jerusalén y que por lo tanto el crimen de guerra no tiene ningún tipo de disculpa. Ya es grave que la administración Trump, por muy santos y benéficos que sean los fines que persigue con este tipo de acciones, quebrante el derecho internacional. Pero que además perpetre crímenes de guerra es intolerable y lo es fundamentalmente porque priva de toda autoridad moral al gobierno de Estados Unidos. Porque no se puede defender una causa, por muy encomiable y noble que sea, pisoteando la legalidad y, sobre todo, perpetrando crímenes de guerra. Y esto es enormemente grave. Y en el momento en que aceptemos que el crimen de guerra es aceptable porque se supone que se sigue un fin superior que está justificado, bueno, pues ya podemos ir levantando estatuas a los dirigentes nazis con toda la tranquilidad del mundo, porque a fin de cuentas lo que pretendían era salvar al mundo del azote del bolchevismo, lo que pretendían era defender Europa, lo que pretendían era evitar la extinción de la raza aria. Y claro, pues al final, partiendo de ese tipo de argumentos, cualquier tipo de crimen de guerra y cualquier genocidio estaría justificado, lo que es intolerable.
Esta es una situación bastante más grave de lo que parece. Comprendemos perfectamente que los exiliados venezolanos, que muchos de los venezolanos que viven en Venezuela, etcétera, estén deseando que caiga Maduro. Eso es totalmente legítimo y comprensible. Pero en el momento en que se llega a la conclusión de que el fin justifica los medios, estamos en la puerta del crimen. Ya estamos en el crimen de guerra. Y por supuesto lo que viene después es la ley del más fuerte. Un más fuerte que en un momento determinado, por supuesto, sienta a los vencidos en el banquillo por perpetrar los mismos crímenes que ha perpetrado él, solo que él es más fuerte, se ha impuesto y lo hace. Y eso es intolerable y eso no lleva ni a la paz, ni a la justicia, ni a la seguridad internacional. Todo lo contrario, lleva a la ley de la jungla. De eso hablaba nuestro editorial, luego nos vamos a detener un poquito más en el boletín, pero de momento entramos en nuestro boletín de noticias y lo hacemos, como siempre, a través del segmento de España, donde, por cierto, les decimos de entrada que el juez Ismael Moreno está en estos momentos jugando con la idea de apartar una pieza reservada dedicada a la documentación sobre pagos en metálico, de tal manera que al ser una pieza reservada, las partes todavía no tengan acceso a ello. De entrada, el juez lo que piensa hacer es que cuando le lleguen los datos que ha recabado al Partido Socialista Obrero Español, estos vayan a dar a las manos de la Guardia Civil para que los analice e emita un informe que, por supuesto, va a seguir bajo secreto. El requerimiento es un requerimiento de cuidado, porque el magistrado está exigiendo un listado completo, exhaustivo, total, de todos los pagos en efectivo que se realizaron entre el año 2017 y el año 2024. Y además que este listado de pagos en efectivo incluya a todos los destinatarios, no solo a Coldo, no solo a Ábalos, no solo a Cerdán, y además con algún tipo de justificante, porque claro, esto de que el dinero pues vaya trasegando por ahí y no quede ningún rastro, apesta a blanqueo, a ilegalidad, a financiación totalmente fuera de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en este caso el Partido Socialista intenta defenderse, está insistiendo en el hecho de que, bueno, aquí realmente no tenemos una investigación, aquí lo que pasa es que el juez ha decidido, como el sembrador de la parábola evangélica, lanzar semillas a ver lo que sale. Aquí el juez nos tiene que pedir algo concreto, esto es demasiado general, esto desborda la causa que está instruyendo. Bueno, es un argumento que jurídicamente no es disparatado, pero en última instancia, claro que el juez tiene derecho a solicitar esa información porque efectivamente la causa puede ir más allá. Uno, en el curso de una instrucción penal, se puede encontrar con que más allá de los que están siendo investigados o ya han sido imputados, resulta que aparecen otros personajes y la investigación, la instrucción se amplía. De manera que aquí la cosa está bastante clara. Claro, como además han ido apareciendo esos billetes de 500 euros por ahí, esa empresaria que decía que había llevado 90.000 euros a Ferraz, etcétera, 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 pues evidentemente que el juez quiera ampliar esto tiene una lógica aplastante. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues puede llegar hasta situaciones verdaderamente problemáticas. Analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde, noche de viernes. Estamos ya a 5 de diciembre, comenzando el mes, pero terminando esta semana laborable. Ya no habrá más noticias hasta el próximo lunes, pero no me gustaría terminar la semana sin contar a todos nuestros oyentes, antes de las noticias políticas, la que para mí es la noticia de aquí a final de mes y de año, y es que se acerca la Navidad y nosotros les traemos el que puede ser su primer regalo, porque ahora pueden tener por solo 52,50 euros un año entero de análisis independientes y de acceso
acceso a todo eso que nadie más les cuenta. Es un 25% de descuento en la suscripción anual a César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes o pueden hacer a sus personas más queridas contra la desinformación y la propaganda, pero sobre todo a favor de la verdad y de la libertad, y que además está disponible solo hasta el Día de Reyes. Después se acaba la Navidad y se acaba la oferta. Si se suscriben ya, se pueden asegurar 12 meses del mejor análisis histórico, político, económico y cultural en español. ¿Y cómo se tienen que hacer este regalo para ustedes o para los de alrededor? Pues con el código promocional Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Crónica de una corrupción anunciada. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mantendrá durante unos días más en el aire el contenido exacto de los pagos en dinero en efectivo que el PSOE realizó durante años a sus cargos, miembros de la Ejecutiva y personal vinculado al partido, entre ellos el propio Pedro Sánchez. El magistrado prevé aceptar la petición de la Fiscalía para que la respuesta que Ferraz tiene que remitir en breve a su requerimiento se incorpore a una pieza separada y secreta, de modo que no se entregue íntegramente a las partes personadas, al menos hasta que la Guardia Civil la analice en primer lugar. Anticorrupción ha defendido esta cautela al considerar necesario que la UCO examine primero esa documentación con detalle antes de que su contenido circule en el procedimiento principal. Una vez el partido envíe la información, el juez la remitirá a ese órgano de la Guardia Civil, a la UCO, para que elabore su informe sobre el alcance y las posibles implicaciones penales que puedan desprenderse de esos pagos en efectivo. La decisión de abrir una pieza secreta supone una concesión parcial a los socialistas, pero llega en un contexto de malas noticias para el partido con el caso Koldo. El instructor ha rechazado las alegaciones con las que el PSOE intentó frenar o acotar el requerimiento. El partido se mostró sorprendido por el volumen y la amplitud de lo solicitado, pero el juez dejó claro que su orden no se limita a los pagos relacionados con los principales investigados. En concreto, exige que se aporte la relación completa de abonos en metálico realizados a lo largo de casi 8 años, entre 2017 y 2024, con independencia del destinatario, es decir, que se entregue cualquier pago a cualquier persona que haya cobrado dinero en efectivo procedente de la organización socialista, ya fueran cargos orgánicos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. Además, se piden los documentos justificativos que respaldan cada pago. Desde Ferraz habían sostenido que una diligencia tan amplia iba a vulnerar la contención de la causa e iba a convertir la investigación en una pesquisa prospectiva sin justificación. A juicio del partido, el foco tiene que limitarse a los pagos vinculados a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. También alegan que entregar la identidad de todas las personas que cobraron por esta vía afectaría a la protección de datos y a la libertad ideológica, al quedar expuestos ante las acusaciones populares personales en la causa. En sus escritos, los socialistas insisten en que no existe base legal suficiente para obligarles a volcar información enormemente sensible que podría terminar, según advertían, en manos de formaciones rivales o asociaciones querellantes. El auto de Moreno, sin embargo, corta de raíz esa línea defensiva. El juez no solo rechaza que se trate de una investigación menor concentrada en posibles abusos de confianza internos, sino que califica los hechos de enorme gravedad y sitúa el eje del asunto en una cuestión más profunda, el origen del dinero en metálico que manejaba el partido. Según los datos aportados hasta ahora por la organización, la bolsa de efectivo destinada a adelantos y pagos de dirigentes habría alcanzado alrededor de 1 millón de euros. Para el magistrado, determinar de dónde procedía ese dinero es esencial y cree que no puede limitarse a un grupo reducido de beneficiarios. Todas estas sospechas ya asomaron en las diligencias practicadas en el Tribunal Supremo antes de que la causa pasara a la Audiencia Nacional. En aquellos interrogatorios, los fiscales insistieron en si era habitual el uso de billetes de alta denominación, los llamados billetes de 500 euros, que eran popularmente conocidos en el PSOE como chistorras, y en si determinados dirigentes o colaboradores solían aportar efectivo al partido para luego emplearlo en pagos internos. A este escenario se suma una declaración incorporada desde el Supremo que ha añadido presión sobre la investigación. Carmen Pano, la empresaria investigada en otras causas por corrupción, afirmó que entregó 90.000 euros en efectivo en 2 entregas de 40
45.000 euros cada una. Dice que, según instrucciones de Víctor de Aldama, ese testimonio refuerzó el interés de los investigadores por aclarar el circuito del dinero que entraba y salía del Partido Socialista. Con la documentación en camino y el análisis de la UCO por delante, el juez Moreno busca ganar tiempo y controlar el flujo de información sensible mientras se determina si los pagos en metálico fueron una práctica administrativa irregular o la pista de algo más grave. Esa pieza secreta va a permitir a los investigadores revisar primero el material y marcar el rumbo de la causa antes de que se abra totalmente a todas las partes. Bueno, y últimamente al Partido Socialista parece que, como dice ese dicho castizo, si monta un circo le crecen los enanos, porque es que verdaderamente la situación es tremenda. Ahora, como hay poco escándalo, aparece el caso escandaloso de Paco Salazar. Paco Salazar, que es otro personaje del Partido Socialista cercano a Pedro Sánchez y que resulta que presuntamente se dedicaba a acosar a señoras, señoritas y, en fin, lo que se le ponía por delante. Esto es grave, no tendría por qué ser algo escandaloso si efectivamente cuando se produjeron las denuncias el Partido Socialista hubiera actuado, pero es que no actuó. Es que hubo una serie de denunciantes y se pasaron 5 meses sin que contactaran con ellas, entre otras cosas porque aquí Paco era un personaje que estaba cerca de Pedro y por lo tanto alguien debió decir, oye, a este ni se le va a investigar, ni se le va a suspender de militancia, ni se le va a expulsar del partido, ni nada de nada. Esto de pronto acaba saliendo. Claro, la gente que ha denunciado los abusos presuntos, por supuesto, pues en un momento determinado se harta de que le den la callada por respuesta como si hubiera ido a la conferencia episcopal y acaba sacándolo a la luz. Y entonces, en ese momento, lo que sucede es que desde la central del Partido Socialista, pues intenta articular excusas y las excusas son peores, porque se empieza diciendo que no hay denuncias, que no constan, que hay un anonimato, que hay un fallo técnico, que ha habido una baja de militancia, que esto, lo otro, que lo de más allá, con lo cual efectivamente la situación es una situación que se va poniendo cada vez más caldeada, porque por muchas vueltas que se le dé y por mucho que se quiera marear la perdiz, aquí la sensación que existe es que Salazar tenía muy buenas agarraderas dentro del Partido Socialista y que le han evitado durante casi medio año encontrarse con una situación muy comprometida. Como además se produce una reunión de igualdad convocada por Pilar Bernabé y al final aquello es todavía peor y ni siquiera hay un comunicado posterior, pues esto que se supone que tendría que haber, hombre, no vamos a decir que extinguido el incendio, pero sí bajado la altura de las llamas, pues al final es peor. Y como además inmediatamente sale a la luz que la ministra de Hacienda, Chiqui Montero, pues es muy cercana a Salazar y se enteró de lo que había y además hizo todo lo posible por no darle importancia, pues diría, Chiqui, pues esto no tiene importancia, esto no tiene importancia. Pues claro, como ustedes se pueden imaginar, lo que hay ahora dentro del Partido Socialista no es precisamente la mejor de las actitudes ni el mejor de los ambientes. Es más, algunas de las federaciones del Partido Socialista han exigido que se revise el protocolo antiacoso con unos plazos que sean obligatorios y además con un traslado automático a la Fiscalía si la persona acusada deja la militancia del partido. Aquí, en última instancia, lo que queda de manifiesto es que el feminismo del Partido Socialista es muy de boquilla, como en Podemos y como en otros lugares, pero luego cuando afecta a determinados sujetos, ese feminismo se disuelve como un azucarillo en agua y, además, pues que la credibilidad del partido y la manera de responder ante estas situaciones no es la que debería ser. Y claro, si esto sucede en un partido político y es un escándalo, pues imagínense ustedes cuando esto sucede en el seno de una institución religiosa como puede ser la Iglesia Católica y depende de la Conferencia Episcopal, pues tenemos el mismo escándalo.
¿Y en qué se parece una cosa y la otra? Pues muy sencillo, en que las estructuras de poder tienden a defenderse. Son estructuras que tienen una autonomía. Supuestamente esas estructuras sirven a los fieles o sirven a los ciudadanos, pero luego en la práctica, en muchísimos casos, en primer lugar, en segundo y a veces hasta en último, se sirven a sí mismas y protegen a los suyos. En última instancia, como aquella película famosa de gángster, es que al que se acusa es uno de los suyos, y como es uno de los suyos, lo protege. Por cierto, la película en inglés se llamaba Goodfellas, que sería algo así como buenos tíos, y al final es lo que sucede, protegen a los suyos por eso de que ya por ser de los suyos son buenos tipos, buenos tíos. Pues no, no lo son. Y la credibilidad de la institución queda totalmente en entredicho cuando no se enfrenta con esa situación. Y de la corrupción dineraria, otra no menos asquerosa, la de el abuso de poder. La crisis abierta por el caso de Paco Salazar ha dejado de ser un episodio interno de gestión protocolaria para convertirse en la mayor fractura del PSOE desde la caída de José Luis Ábalos. Lo que durante meses se ha mantenido en un discreto silencio administrativo y segundo plano, con un expediente que iba y venía entre Ferraz y Moncloa, denuncias que no avanzaban y un dirigente protegido por la inercia orgánica, ha estallado esta semana con un reproche directo al núcleo del presidente. Recordarán que Paco Salazar, que estaba llamada a sustituir a Santos Cerdán tras ser encarcelado, se enfrentó antes del verano a acusaciones de algunas mujeres que habían trabajado con él, sus subalternas, por acoso sexual. La decepción dentro del PSOE por parte de las mujeres acosadas ya no se disimula. Cuadros intermedios que sostuvieron a Pedro Sánchez en los momentos más delicados de su liderazgo reconocen interiormente, lo reconocen no en público en los medios, pero sí en conversaciones con periodistas, que esta vez ya no encuentran cómo justificar la respuesta del partido ante esas denuncias de acoso sexual contra otro hombre que formaba parte del círculo de confianza de Pedro Sánchez. El punto de inflexión ha llegado cuando ha trascendido que las dos denunciantes que acudieron al canal interno del PSOE no recibieron contacto alguno en 5 meses. Esa ausencia de seguimiento provocó indignación en varias federaciones, donde se critica no solo el retraso, sino la sucesión de explicaciones cambiantes que Ferraz ha ido dando a medida que crecía la presión. Primero se aseguró que no constaban denuncias. Después se alegó que el anonimato de las víctimas impedía investigar. Más tarde se habló de fallos en la plataforma digital y finalmente se sostuvo que la baja de militancia de Salazar bloqueaba el procedimiento. En privado, responsables territoriales consideran que ese vaivén ha sido letal para la credibilidad del protocolo antiacoso del partido. Perdón. Con ese clima de fondo, la secretaria federal de Igualdad, Pilar Bernabé, ha convocado una reunión telemática con responsables de igualdad de distintas federaciones, pero esta reunión, lejos de rebajar la tensión, la agravó, y es que varias dirigentes reclamaron una versión única, plazos claros y decisiones inmediatas. Según fuentes presentes en la reunión, recibieron una explicación defensiva, el anuncio de una revisión técnica del sistema de denuncias y la promesa de otra reunión posterior. La sensación que se ha instalado es la de un comité incómodo, más pendiente de contener daños en la figura de Salazar que de depurar responsabilidades. Tampoco ayuda que no hubiera comunicado tras la reunión, lo que se ha interpretado por algunas participantes como un intento de cerrar el caso puertas adentro. La atención interna también se ha desplazado en paralelo a María Jesús Montero. La vicepresidente primera acumula un peso orgánico y gubernamental decisivo y aparece señalada por su reacción política prolongada en el caso y también por su relación de muchos años con Salazar. Dicen dirigentes feministas del partido que en los primeros meses del caso algunas mujeres que trasladaron inquietudes sobre comportamientos inapropiados recibieron respuestas desalentadoras desde entornos próximos a la dirección. El equipo de María Jesús Montero niega cualquier intento de protección del presunto acosador sexual, pero el foco ya está en ella y por extensión sobre la Federación Andaluza, donde su liderazgo es determinante. La sospecha de que se infraestimó lo ocurrido alimenta
esta nueva crisis interna. Para muchas federaciones, lo que ha sucedido entre junio y diciembre solo se puede explicar si hubo decisiones políticas para ralentizar o bloquear el expediente. La ausencia de llamadas a las denunciantes durante 5 meses probaría que repiten casi todos es la prueba que repiten casi todos los críticos. Recuerdan también que la respuesta pública solo se activó cuando el caso se hizo público en los medios de comunicación. Ferraz dice que en el argumento técnico lo que gana terreno es la idea de no añadir otro escándalo a un momento que ya estaba cargado por casos de corrupción. Esa interpretación pues también ha hecho que se enfaden muchas personas dentro del Partido Socialista que hasta ahora habían resistido junto a Pedro Sánchez. La crisis irrumpe además con una coyuntura muy sensible para el gobierno, y es la negociación con Junts, que parece rota, pero que todavía se mantiene, al menos por un fino hilo. Todavía no ha habido ruptura total, ya que Sánchez sigue en el gobierno y no han dado pasos desde Junts para una moción. También está ahí la campaña de Extremadura y hay una necesidad de cohesión interna para sostener la legislatura, que en muchos momentos parece condenada. De ahí que cada nueva información sea leída casi como un test para Pedro Sánchez. En las federaciones ya se plantean reformas sin esperar directrices de Ferraz para prevenir el acoso sexual, para mejorar sus protocolos. Entre las propuestas más repetidas están en revisar ese protocolo antiacoso que no ha funcionado, fijar plazos obligatorios de actuación o mejorar el acompañamiento a víctimas. Varias voces históricas del sector feminista defienden que sin una vía externa que garantice independencia no volverá a cerrarse la herida abierta. La Dirección Federal por ahora se resiste a tomar mayores medidas contra Salazar y creen que el caso se debe resolver en un procedimiento interno. Esta vez dicen desde entornos cercanos a Ferraz no habrá tecnicismos con los que tapar el problema. Dicen que la reacción ha llegado tarde, que se les ha explicado muy mal a todos los socialistas y que esta manera de proceder lo que ha dejado es la impresión de que la estructura protege antes al aparato que a las presuntas víctimas de acoso sexual de Paco Salazar. Y de España, como siempre, nos vamos a Hispanoamérica y siguen todavía las elecciones en Honduras, pues sin terminar de decidirse. El candidato de Donald Trump, Asfura, vuelve a colocarse en primer lugar. Ahora tiene el 40,05% de los votos frente al 39,74% de Salvador Nasralla, que sigue diciendo que las elecciones las ha ganado él. Queda todavía por escrutar un 15%, con lo cual a saber lo que puede suceder, porque en estos momentos la diferencia que hay entre ambos roza los 8.000 votos. Es decir, esto es algo absolutamente ridículo. Puede producirse una vuelta en cualquier momento y se supone que el ganador va a asumir el cargo el 27 de enero. Hombre, tiempo tiene, o sea que podría darse, pero desde luego es algo muy escandaloso. Ya las elecciones fueron muy escandalosas cuando el presidente de un tercer país, en este caso Donald Trump, porque esto fuera de los Estados Unidos y algún país de la Unión Europea no se le ocurriría decirlo a nadie, ya dijo que o ganaba este o cerraba el grifo de los dólares. Bueno, pues eso es una injerencia intolerable. Eso, hombre, a lo mejor se puede decir en petit comité a algunas personas, pero decir eso y en medio de unas elecciones es un chantaje absolutamente inaceptable. Esa es la pura realidad, independientemente luego de los méritos objetivos que tengan los distintos candidatos. Y aquí encima, cuando resulta que, bueno, según la hora en que consultes el escrutinio va ganando el candidato de Trump o va ganando el otro, pues todavía es más escandaloso. El candidato conservador Narri Tito Asfura del Partido Nacional ha vuelto a colocarse en cabeza en el recuento de las elecciones presidenciales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre, según los datos actualizados en la noche de este jueves por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, con el 84,52% de los votos procesados.
Asfura suma 1.083.621 papeletas, el 40,05% del total, y superaría por un margen muy pequeño al liberal Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que reúne 1.075.313 votos, un 39,74%. La diferencia entre ambos sería de apenas unos 8.000 sufragios, lo que confirma que esta es una contienda que se mantiene en el alambre desde la noche electoral. El vuelco llega después de varios días de escrutinio extremadamente ajustado, pero en el que iba ganando Nasralla. Llegó a tener ventajas que rondaron este miércoles los 20.000 votos frente a Asfura, pero la incorporación de nuevas actas ha inclinado de nuevo la balanza hacia el candidato nacionalista. En tercer lugar sigue sin opciones la candidata oficialista, la comunista Richie Moncada, del partido Libertad y Refundación, con 517.696 votos, el 18,15%. El recuento, ya saben, que ha estado marcado por interrupciones y retrasos. La presidenta y consejera del CNA, Ana Paula Hall, ha denunciado cortes en el sistema de transmisión y divulgación de resultados, lo que ralentizó la actuación la actualización de los datos y generó, pues sobre todo, sospechas y suspicacias entre los propios candidatos y también entre los votantes. El vencedor va a asumir el cargo el 27 de enero, va a suceder a Xiomara Castro, con todavía más de un 15% de actas por procesar. El escenario sigue abierto. El CNE continúa incorporando resultados de manera progresiva y revisando las actas con incidencias, mientras los principales candidatos, los dos principales, llaman a sus simpatizantes a esperar el escrutinio definitivo sin caer en provocaciones unos y otros. La recta final del conteo, que ya ha empezado, será decisiva para cerrar de una vez las elecciones más reñidas de la historia reciente de Honduras. Y nos vamos de Honduras a Venezuela y parece ser, porque tienen ustedes que tomar esta información con guantes de goma, que efectivamente Maduro exigió ciertas condiciones a Donald Trump para dejar el poder en Venezuela. Y la verdad es que las condiciones, en algún caso parece ser que para Donald Trump eran aceptables y otras pues no podían ser. ¿Qué exigía Maduro para marcharse pacíficamente del poder? Que no estaría mal si efectivamente se fuera. Bueno, primero quería conservar 200 millones de dólares, que es una cantidad bonita, redonda. Se puede dividir por 5 y por 4, por 100 y por 20, o sea, la cantidad no está mal, 200 millones de dólares. Hombre, lo comparas con lo que han robado los Pujol o otros políticos y esto parece una miseria, sobre todo si comparas, por ejemplo, Cataluña con Venezuela. Pero parece ser que Maduro se conformaba con los 200 millones de dólares, pedía luego un exilio garantizado, que esto no planteaba ningún problema. Donald Trump le decía que se fuera a Rusia o a China, pero Maduro prefería quedarse en Hispanoamérica o el Caribe, preferentemente Cuba, y en un momento determinado parece que estuvieron casi de acuerdo en que se iba a Qatar. Qatar, que como ven ustedes, tiene un papel en todos los enjuagues sucios e inconfesables que es verdaderamente notable. O sea, Qatar lo mismo sirve para que Netanyahu financie a los terroristas de Hamás que para que pueda acabar exiliándose Maduro. Bueno, pues aquí, discutiendo sobre dónde iba a acabar, finalmente, pues estaban dispuestos a que escogiera algún lugar, que lo mismo podía ser Qatar, llevándose 200 millones de dólares. La negociación, al parecer, e insistimos mucho en al parecer, náufrago porque Maduro exigió una amnistía general para un centenar de altos cargos del régimen. Y aquí fue donde Donald Trump dijo que no. Donald Trump puede aceptar perfectamente el que se amnistíe a Zelensky y a toda su troupe de ladrones, que son miles de miles. Y por cierto, en las conversaciones con Rusia, ese es uno de los puntos. A pesar de que la gente a la que ha enviado a la muerte Zelensky y los suyos, vamos, eso, a Dios gracias, Maduro no se acerca, pero ni a una distancia astronómica. Pero que se libren en torno a 100 altos cargos del régimen, pues es algo que Donald Trump ha rechazado.
Como no llegan a un acuerdo, bueno, pues la Casa Blanca decidió elevar la presión sobre Maduro, aumentó la recompensa por su cabeza a $50 millones, aumentó la presencia naval en el Caribe y los golpes, y ha colocado a Maduro en una situación en la que lo sigue presionando. No crean ustedes que para acabar con el tráfico de drogas, porque esa es una excusa ridícula, sino para provocar una situación de miedo que acabe llevando a Maduro a decir, bueno, me voy yo y mi familia y el resto que les frían un paraguas, o para crear una situación de pánico entre los que están alrededor de Maduro, que decidan darle un golpe de Estado y de esta manera conseguir la inmunidad y la impunidad. Y efectivamente esto es lo que hay, ni lucha contra las drogas, ni cosa que se le parezca. Es más, eso es ridículo, se mire como se mire. Aquí lo que hay es un intento de derribar a Maduro, de asustarlo para que se vaya, o, en caso de que no se vaya, a ver si hay gente de su entorno que le da un golpe de Estado y se lo quita de en medio. ¿Cuál es el problema de esa estrategia? Hombre, pues el problema está en que si Maduro aguanta, y aguanta hasta las elecciones de midterm, ya va a ser muy difícil derribarlo. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque tal y como van las cosas, es más que posible que los republicanos pierdan las elecciones de midterm. Esto no es seguro, ni mucho menos, pero es muy posible, precisamente porque Donald Trump no está consiguiendo cumplir sus promesas. Luego te puede hacer lo que quiera, te puede hablar de cómo está salvando la vida de miles de jóvenes hundiendo lanchas en el Caribe, y a lo mejor hasta se lo cree él, pero eso no es cierto, y los americanos tampoco son estúpidos como para creérselo. Y sin logros muy claros y con una inflación que sigue y con una subida del coste de la vida que continúa, lo suyo es que los republicanos pierdan las elecciones de midterm. Y entonces, con un legislativo demócrata, va a tener muy mal la situación Donald Trump. Es más, los intentos de derribar al régimen en Venezuela se le van a poner muy cuesta arriba, fundamentalmente no porque los demócratas simpaticen más o menos con Maduro, sino porque efectivamente los demócratas van a jugar a desgastar y amargar los 2 últimos años de presidencia de Donald Trump y a ponérselo difícil a su vicepresidente para sucederlo en la Casa Blanca. ¿Qué haría quien ahora se dirige a ustedes si fuera Maduro? Que a Dios gracias no lo es, no tiene la menor intención de serlo y solo de pensarlo le dan mareos. Bueno, pues si ahora quien ahora se dirige a ustedes fuera Maduro o fuera consejero de Maduro, le diría que aguantara, que no se retirara, que resistiera y que, por supuesto, pues bueno, si hay alguna operación encubierta dentro de territorio venezolano, que intentara abortarla de manera total, que mantuviera a la cúpula militar a sus órdenes, en fin, entregándoles lo que hubiera que entregar, porque una vez que lleguen las elecciones de midterm y previsiblemente las pierda el Partido Republicano, ya va a ser prácticamente imposible que lo derribe. Ese sería el consejo a Maduro, en fin, si uno se dedicara a aconsejar a dictadores y tiranuelos y además le pagaran por resultados. En fin, pero a Dios gracias, uno ni es Maduro, ni es el consejero, ni es el asesor de Maduro. Si Maduro se asusta antes de las elecciones de midterm, pues evidentemente se va a marchar, habría que ver en qué condiciones. Si se asusta a su entorno, a lo mejor lo derriban, pero entonces a saber lo que puede suceder en el día después y, desde luego, pues a lo mejor los republicanos ganan las elecciones de midterm. Pero si Maduro aguanta, si se pone firme hasta el año que viene, hasta las elecciones de midterm, desalojarlo va a estar muy difícil. Siguiente punto que está por ahí colgando, porque hay gente que se cree la teoría del dominó y que si cae uno van a caer todos. Vamos a suponer que Maduro se va.
en un momento determinado se va o porque lo echan los suyos o se va porque llega a un acuerdo con Donald Trump donde le permite el indulto de muchos, como ha permitido el indulto y la amnistía de muchísimos más en Ucrania. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Caería a continuación la dictadura de La Habana? ¿Caería el gobierno de Putin? ¿Caería Corea del Norte? Pues no caería nada de eso. Es independiente. La dictadura cubana existía mucho antes de Chávez, mucho antes de Maduro, y como se siga la política, que quien ahora se dirige a ustedes tiene muy claro que es la que sigue la Casa Blanca, tanto si en ella está un demócrata como un republicano, la dictadura cubana se va a prolongar, porque las distintas administraciones americanas consideran que les interesa la dictadura de Cuba. Y que en última instancia, pues en fin, total es un país pequeño, sin importancia real, con muy pocos habitantes y por lo tanto los beneficios de mantener la dictadura sobrepasan los de derribarla. Por ejemplo, para el estado de la Florida, que no tiene como competidora la isla de Cuba. El día que Cuba se recuperara, después de años, porque eso no es una cosa para un mes ni dos, ni un año ni dos, sería un competidor terrible en el terreno turístico y no solo en el terreno turístico frente al estado de la Florida, con lo cual maldita la gana que tienen algunos de que la situación cambie en Cuba. O sea, los que piensan y luego ya, bueno, pues cae Kim en Corea del Norte y todo lo demás, esa gente tiene mucha imaginación. Y las cosas ahí no van a cambiar. Nicolás Maduro intentó abrir una vía de salida negociada con Donald Trump en una llamada telefónica reciente que se filtró hace justo una semana, recordarán, pero ese acercamiento sabemos ahora que terminó sin acuerdo. Según la prensa británica, el líder venezolano planteó al mandatario estadounidense un paquete de garantías a cambio de abandonar el poder de forma inmediata y salir de su país. Entre ellas estarían conservar $200 millones de su fortuna personal, inmunidad total para él y su entorno más cercano y un exilio seguro en un país aliado. El planteamiento chocó con la exigencia central de Maduro de extender una amnistía general a cerca de 100 altos cargos del régimen, condición que Trump no quiso valorar ni aceptar de ninguna manera. Este cruce entre ambos se produjo en esa conversación de la que vamos conociendo pocos detallitos. Trump primero echó balones fuera, luego la reconoció, pero luego no ha seguido contando demasiado. Ahora hemos sabido que duró unos 15 minutos y que tuvo lugar en uno de los días finales de noviembre. En ella, según las fuentes citadas por los diarios británicos que se han hecho eco de estas exigencias dinerarias, también hubo desacuerdo sobre la arquitectura de un eventual gobierno de transición. Trump insistió en un relevo claro y rápido del régimen, mientras Maduro defendía que varios de sus aliados conservaran posiciones de control durante el periodo interino. Esa divergencia también dejó el diálogo en punto muerto. Otro punto de fricción fue el destino del exilio. Trump proponía opciones como Rusia o China, mientras que Maduro se inclinaba por permanecer en Iberoamérica y el Caribe con Cuba como preferencia. Como alternativa inmediata también apareció el nombre de Qatar, país que ya ha actuado en otras ocasiones como mediador regional. Maduro admitió públicamente días después que había hablado con Trump hacía unos 10 días y describió la conversación como cordial, pero sin entrar en detalles. Desde aquel contacto, el pulso entre Washington y Caracas no ha aflojado, al contrario, se ha intensificado. Estados Unidos mantiene el reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo tras considerar fraudulento el proceso de 2024 y ha reforzado su estrategia de presión sobre el chavismo. Entre las medidas más visibles figuran el aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, que asciende ya a $50 millones. Se amplió tras esa llamada telefónica y sigue el despliegue de una presencia naval destacada en el Caribe. En ese clima, Trump ha elevado el tono también. El martes lanzaba otra advertencia pública sobre la inminencia de ataques, asegurando que Estados Unidos sabe dónde viven los malos del régimen. En paralelo, medios estadounidenses también han informado de que Maduro ha extremado su seguridad personal, durmiendo cada noche en un lugar distinto y confiando cada vez más en un cordón de protección de soldados llegados desde Cuba, aunque
la Casa Blanca evita presentar oficialmente su estrategia como un plan de cambio de régimen, la llamada sugiere que Washington tantea fórmulas para una salida negociada. El ofrecimiento de Trump, que incluía garantías para Maduro, esposa e hijo y una retirada con una suma importante de dinero, se encontró con el problema de los temores del propio Maduro a perder el control sobre los suyos. Fuentes conocedoras del contacto subrayan que el dirigente venezolano lo que teme son represalias internas si deja desprotegidos a sus lugartenientes y que su exigencia de amnistía masiva no responde a un gesto de lealtad, sino a un instinto de supervivencia. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y tenemos que volver a comentarles el tema de nuestro editorial de hoy, cómo finalmente el legislativo de Estados Unidos ayer se dividió de una manera verdaderamente crispada, dura, áspera, fundamentalmente después de ver el vídeo secreto del primer ataque. Claro, en el caso de los republicanos, los republicanos con unas elecciones de midterm a la vuelta de unos meses no están para enfrentarse con el presidente. Tuvieron que salir diciendo que las Fuerzas Armadas habían hecho lo que se esperaba que hicieran. Eso es muy discutible porque desde cuándo los crímenes de guerra se supone que es lo que se espera que hagan las Fuerzas Armadas. Y cuando decimos crimen de guerra no estamos echando las patas por alto. Es que justo ese tipo de acción aparece como una acción ilegal en el manual jurídico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Porque efectivamente no solo el derecho internacional condena el ataque contra los náufragos, sino que es que además eso aparece en el propio manual legal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y efectivamente, pues ya se pueden imaginar ustedes que los demócratas salieron con una cara apesadumbrada de lo que estaba sucediendo. No vamos a negar que ahí puede haber una hipocresía tremenda, porque en Gaza han pasado cosas muchísimo peores y los demócratas las justificaban y se quedaban tan frescos, pero aquí hay que reconocer que les han dado una cancha para jugar que no es pequeña, y en el caso de los republicanos pues salían diciendo que el segundo ataque era totalmente legal porque los que viven siguen siendo una amenaza. Bueno, claro, sí, no cabe la menor duda de que la gente que está viva sigue siendo al menos en teoría una amenaza, pero claro, aquí no se puede aplicar la famosa tesis del general Sheridan que decía aquello de que el indio bueno es el indio muerto. O sea, es que es algo absolutamente intolerable. Y claro, decir que esta gente, después del primer pepinazo que les dieron, pues resulta que iban a recuperar el barco y continuar con la droga y tal, esto es algo absolutamente inaceptable. De momento van más de 80 muertos. No está nada claro que de esos 80 muertos todos, ni siquiera la mayoría, fueran traficantes de drogas. Es más, la inmensa mayoría de la población en Estados Unidos considera que algunos eran simples infelices que pasaban por allí. Es decir, pescadores, lo que fuera, y les dieron el pepinazo y no tenían nada que ver con el tráfico de drogas. Pero es que incluso, aunque hubieran tenido que ver con el tráfico de drogas, esto es ilegal. Es decir, nadie tiene derecho, salvo que exista un mandato internacional, a ponerse a navegar por los mares y a hundir las embarcaciones que se dediquen al tráfico de drogas, a la trata de blancas o al transporte de alimentos adulterados. Es totalmente ilegal. Y aunque las intenciones pudieran ser muy buenas, que desde luego en este caso las intenciones no son acabar con el tráfico de drogas, y menos cuando estás indultando a un presidente narcotraficante de Honduras que está cumpliendo una larguísima condena por narcotráfico en Estados Unidos. O sea, si eso va a ayudar también a la lucha contra las drogas, que nos lo expliquen, pero tanto si estás combatiendo el tráfico de drogas, eso es ilegal. Y eso es evidente, una acción de ese tipo, si se produjera además en aguas territoriales de Estados Unidos, facultaría a un juez para juzgar por asesinato a los que la han perpetrado, y al mismo tiempo que es ilegal, es que encima estamos violando el derecho internacional y parece ser que incluso perpetrando crímenes de guerra.
Y cuando se hace esto, aunque supuestamente la causa sea una causa buena y noble, etcétera, etcétera, se pierde toda autoridad moral. Esta es la realidad y es verdaderamente lamentabilísima. Y división entre los principales líderes del Congreso después de una sesión privada en la que se les ha mostrado el vídeo del ataque militar del pasado 2 de septiembre contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en el Caribe, enfrente de las costas de Venezuela. La polémica no se centra tanto en el primer impacto, sino en que después hubo un segundo, un llamado doble golpe que, según los informes, acabó con la vida de 2 tripulantes que habían sobrevivido al ataque inicial y que ya estaban en el agua junto a los restos del barco. El demócrata Jim Himes, representante por Connecticut y principal portavoz de su partido en el Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense, describía la grabación que habían visto como una de las cosas más inquietantes que se había encontrado en su carrera política. Aseguró que las imágenes mostraban a las fuerzas estadounidenses atacando a marineros náufragos, aunque admitió que eran traficantes. Estaban llevando drogas, sí, pero no estaban en posición de continuar ninguna misión, decía, cuando fueron alcanzados por el segundo misil. Los republicanos, lógicamente, han defendido lo contrario. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Rick Crawford, consideraba justificado el ataque final y el senador Tom Cotton, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, lo calificaba de totalmente legal y necesario. Tras revisar el vídeo, Cotton comparó la operación con ataques contra embarcaciones terroristas en otras zonas del mundo y sostuvo que si una nave sigue siendo una amenaza puede ser golpeada de nuevo. Su lectura del vídeo es que los supervivientes intentaban recuperar el control del barco para seguir con el envío de droga hacia Estados Unidos. Estas discrepancias sobre lo ocurrido en el agua es el núcleo de la polémica. Según versiones transmitidas a los legisladores, el primer ataque no hundió la embarcación, que terminó volcando. 2 hombres quedaron vivos entre los restos. Para Cotton, esos hombres seguían en combate, intentando poner el barco a flote. Para otras fuentes informadas de la sesión, estaban aferrados sin posibilidad real de actuar, en clara situación de auxilio. La legislación internacional sobre el derecho de guerra es tajante en este punto. Matar a personas náufragas, es decir, fuera de combate y que necesitan asistencia, puede constituir un crimen de guerra si no participan en actos hostiles. Himes insistió en que el vídeo muestra a 2 individuos en una situación de angustia y sin medios para desplazarse. El Pentágono sostiene que el ataque de seguimiento, o sea, el segundo golpe, fue legítimo porque los supervivientes seguían vinculados a una organización de narcotráfico y porque habrían pedido ayuda por radio. La tesis oficial es que, de haber sido rescatados, podían retomar la actividad criminal. Expertos jurídicos rechazan ese razonamiento, argumentan que pedir auxilio no elimina la condición de náufrago y que aceptar esa lógica deja sin protección a cualquier superviviente en el mar. El caso ha provocado el mayor escrutinio parlamentario hasta ahora sobre la campaña militar de Trump en el Caribe, una ofensiva contra las rutas de la droga, que ya supera las 20 operaciones y ha causado más de 80 muertos en este tipo de ataques a las narcolanchas. El vicealmirante Frank Mitch Bradley ha sido señalado por la Casa Blanca como quien ordenó el segundo ataque, aunque inicialmente Pete Hegseth había negado que hubiera existido un doble golpe. Días después, la propia Casa Blanca reconoció que sí lo hubo y el propio Bradley, el militar encargado, ha asegurado que no recibió ninguna instrucción explícita de matarlos a todos, aunque defiende su actuación, mientras siguen dudas abiertas sobre qué órdenes exactas se dieron y bajo qué justificación legal se está ejecutando esa campaña. Veremos en qué quedan las conclusiones de los legisladores republicanos y demócratas. Bueno, y ayer enviábamos a Federica Mogherini al punto Nemo y no vamos a decir que precisamente por eso ha dimitido en las últimas horas. Ha sido una pura coincidencia cronológica, una casualidad temporal, pero lo cierto es que ha abandonado la rectoría del Colegio de Europa porque está imputada por corrupción y fraude y otras cosas parecidas. La verdad es que el Colegio de Europa, que es la academia diplomática de la Unión Europea, de ahí el interés de Federica Mogherini para que le dieran el cargo,
que no tenía ninguna capacidad para desarrollar y fue un escándalo, pero se lo concedieron de todas formas, pues se da la circunstancia de que en estos momentos la Academia Diplomática de la Unión Europea está bajo el punto de mira. Y de hecho, el programa europeo para jóvenes diplomáticos que se les adjudicó para el curso 2021-2022 apesta a apaño en la licitación. Esto es tremendo. No están las cosas en la Unión Europea para poco, porque con los políticos notablemente corruptos que la rigen, pues evidentemente el escándalo surge cada 2 por 3. Y fíjense ustedes cómo estará la cosa, que en estos momentos la Comisión Europea le ha cascado una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk, supuestamente porque no es transparente, y al mismo tiempo TikTok se ha evitado esa sanción. De estas cosas que verdaderamente son tremendas. De hecho, a TikTok también le abrieron expediente, lo han cerrado sin ningún tipo de multa y claro, habrá que preguntarse con quién compite Elon Musk y quién está cercano, no digamos más, a TikTok. Bueno, pues es que lo de la Unión Europea es un escándalo. Esta no es la Europa con la que muchos hemos soñado muy ingenua y muy equivocadamente, ¿eh? Hay que reconocerlo, durante décadas. Algunos creímos en otra Europa. Creímos en la consolidación de derechos de carácter político, creímos en la consolidación de unos derechos sociales que no se daban en ninguna otra parte del mundo. Bueno, quizá, y a lo mejor más, al otro lado del muro de Berlín, pero sin libertades de ningún tipo. Y entonces, en medio de esa creencia, pues seguramente teníamos una visión de Europa que era muy ingenua y que era pues también seguramente muy noble, pero muy tontilona. Bueno, pues ya se está viendo que la Unión Europea no es eso ni por aproximación. Y en Europa, la ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha presentado su dimisión como rectora del Colegio de Europa, el centro de élite con sede en Brujas, que desde hace décadas forma buena parte de la futura clase dirigente comunitaria. Mogherini ocupaba el cargo desde mayo de 2020, pero ha decidido apartarse tras ser imputada y detenida en el marco de una investigación por presunto fraude y corrupción vinculada a fondos europeos destinados a un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Su renuncia llega cuando el caso ha escalado desde unas sospechas administrativas a una causa penal en manos de la Fiscalía Europea, que investiga delitos contra los intereses financieros de la Unión. Esta operación, que ha precipitado su salida, se produjo a comienzos de semana. Aquí se la contamos. Mogherini fue arrestada junto a otras 2 personas para prestar declaración sobre la Academia Diplomática de la Unión Europea, en concreto sobre un curso de 9 meses diseñado para diplomáticos junior de los Estados miembros. El programa fue adjudicado al colegio para el periodo 2021-2022 mediante licitación pública promovida por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Los fiscales sospechan que el procedimiento podía estar amañado. Investigan si responsables del colegio o su entorno conocieron antes de tiempo los criterios del concurso o recibieron información confidencial que les permitió anticipar el resultado antes de que la licitación se publicara oficialmente. Ese acceso privilegiado habría vulnerado las reglas de competencia leal en la contratación pública europea. A petición de la Fiscalía y con autorización judicial, la policía registró varias dependencias del Colegio de Europa en Brujas y oficinas del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, además de los domicilios de los sospechosos. La investigación apunta a posibles delitos de fraude en contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, aunque los detenidos quedaron en libertad poco después al no apreciarse riesgo de fuga. La causa sigue abierta. Mogherini ha defendido la integridad del colegio, ha asegurado que ella va a colaborar plenamente con la justicia y ha dicho que confía en que se va a verificar la corrección de las actuaciones de la institución. Con todo, ha decidido dimitir para evitar que la crisis judicial condicione la actividad del centro y la continuidad de la Academia Diplomática mientras avanzan las investigaciones. En paralelo a este terremoto en política exterior europea, la Comisión ha estrenado este viernes el régimen sancionador del Reglamento de Servicios Digitales, el DSA, por sus siglas en inglés, con una
decisión de alto impacto contra X. Antes Twitter, la red social de Elon Musk. Bruselas le ha impuesto a la plataforma una multa de 120 millones de euros tras concluir que incumplió varias de sus obligaciones clave de transparencia. Es la primera gran sanción formal a una plataforma considerada muy grande bajo el DSA, la norma que desde 2023 exige estándares reforzados a empresas con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea por su capacidad de generar, dicen, riesgos sistémicos. La Comisión señala 3 infracciones principales de X. Primero, la falta de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios, que debe funcionar como una biblioteca accesible para que ciudadanos, reguladores e investigadores puedan rastrear quién paga, a quién se dirige la publicidad y con qué finalidad. Segundo, las dificultades impuestas por X al acceso a datos para investigadores acreditados, un requisito esencial para analizar desinformación, estafas o campañas coordinadas. Y tercero, el diseño de la versión de pago que permite obtener la marca azul de verificación. Bruselas entiende que el blue check puede inducir a los usuarios a creer que una cuenta está verificada por identidad o relevancia cuando en realidad basta con pagar para conseguirla. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, quizás se haga lío von der Leyen, pero el resto de usuarios del mundo no. Según el reparto interno de la multa, 45 millones corresponden al problema del cheque azul, 35 al depósito publicitario y 40 millones a las trabas a investigadores. La ley que impide que se den esos datos también es la propia Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. La multa no hay por dónde cogerla. La cifra es modesta si se compara con las sanciones multimillonarias de competencia contra Google o Apple. La Comisión subraya que supone alrededor del 5% de los ingresos globales de X, lo que sí convierte el golpe en relevante para una empresa con facturación más limitada que otros gigantes tecnológicos. Además, la decisión llega poco después de que Estados Unidos presionara a Bruselas para suavizar esas reglas digitales en plena negociación comercial, un contexto que la Comisión quiere desactivar. Insiste en que el DSA no se trata de censura, sino de transparencia y seguridad para los usuarios. Se trata exactamente de censura. Incluso ayer el propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, anunció que esto iba a ocurrir. Este frente abierto con X contrasta con el desenlace de otra investigación. Bajo el mismo reglamento, la Comisión ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con TikTok, sorpresa, en materia de transparencia publicitaria. Con X no, con TikTok sí. La empresa de origen chino se ha comprometido a introducir cambios vinculantes que resuelven las objeciones planteadas por Bruselas sobre sus anuncios. TikTok ya había tenido choques previos con la Comisión, especialmente cuando intentó lanzar en España y Francia un programa que pagaba a usuarios por ver vídeos. Ante las dudas de seguridad, la plataforma retiró el servicio. Esta vez el Ejecutivo Comunitario considera que los compromisos ofrecidos por la red social china solucionan el problema sin necesidad de multa, y sí. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un buen fin de semana. Descansa, que la semana que viene amenaza con ser de abrigo. Y no lo digo porque en estos momentos estemos a 3 grados bajo cero en Washington. Bueno, esperando no haber puesto de muy mal humor al equipo y la audiencia con la última noticia sobre X y la Unión Europea, César, yo me despido hasta el lunes. Me gustaría recordar también que hoy ha muerto en España a los 77 años el periodista y escritor Alfonso Usía, y me gustaría despedirme también dedicándole un recuerdo, porque yo quise ser periodista cuando era muy jovencita. Empecé a leer sus columnas en el ABC, así que en paz descanse y muy feliz fin de semana para todos. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme hacia el avión del Despegamos, no para darle el niquelado habitual a la economía mundial, sino para adelantarnos de qué va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Y después de escuchar ese anticipo de don Lorenzo Ramírez, tendremos una entrevista muy especial, como lo son todas las entrevistas de los viernes. Por cierto, entrevista que les adelanto
que habla de esperanza para Hispanoamérica, que habla de la posibilidad de que estemos entrando en un nuevo ciclo histórico, que habla de cómo efectivamente nos encontraríamos ante la posibilidad de cambios sociales que no se han producido en los 500 años, más de 500 años, desde el descubrimiento de América hasta el día de hoy. De manera que no se la pierdan. No se vayan, que regresamos enseguida.